El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos este día agradecidos al Señor por el ministerio que se lleva de oración a través del culto familiar. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que a través de este canal, hermano, estamos llevando el culto familiar. Agradecimiento por la familia, por el matrimonio, el hogar, institución sagrada del Señor. Este día, hermano, el Señor va a hablar a través de su santa palabra el orden divino que quiere en la familia. Se llamará paternidad cristiana. Y eso, hermano, nos corresponde a nosotros como padres, el seguir llevando la dirección divina del Señor. Te doy la bienvenida, querido hermano, que por primera vez sintonizas este canal. Estamos llevando, hermanos, el culto familiar. Todos los jueves a las 5 de la tarde estarás escuchando, hermanos, temas importantes acerca del matrimonio, de la familia y de los hijos. Estamos dando la bienvenida a Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio, hermano, con hijos y nietos, y bendecidos, hermanos, por la presencia de Dios. Quisiéramos en este día que Dios bendiga grandemente cada familia, cada hogar, especialmente la vida de nuestros hijos, y que Dios dirija esa casa. Estamos llevando el culto familiar. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes, agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad que a través de estos medios de la comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que su santa palabra nos va a hablar en esta mañana. Amén. Es por eso, hermanos, que vamos a poner este tiempo del culto familiar en las manos de nuestro Señor, para que sea Él el que nos ministre, el que nos hable, el que nos corrija, el que nos guíe, el que nos exhorte. Y humildemente, hermanos, como siempre lo hacemos, antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos para pedir la presencia de su Santo Espíritu,
para que prepare nuestro corazón y nuestros oídos espirituales, para que a través de un escrito sea la palabra de Dios la que nos hable y la que trate de reformar, de cambiar nuestra vida, nuestros pensamientos y sobre todo de moldear nuestro carácter. Es por ello que, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, cuando buscaba la presencia del Padre, la Escritura dice que Él se retiraba a un lugar donde Él estaba en su intimidad solo. Dice que, postrado de rodillas, inclinaba su rostro y lo ponía sobre el piso y clamaba ante la presencia del Padre en señal de humildad y en señal de reverencia. Es por eso que nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos de esa manera. Y le invitamos a usted, querido hermano, hermana, si está en su corazón el seguir el ejemplo bíblico y está usted en la disposición de hacerlo, acompáñenos en esta oración postrado de rodillas. Pero si por alguna circunstancia usted no puede doblar sus rodillas físicas, tal vez esté usted enfermo o esté incapacitado para doblar sus rodillas físicas, o tal vez esté usted en un lugar público donde tampoco puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales. Es por ello, hermanos, que vamos a hacer un vallado en oración y vamos a poner este tiempo de culto familiar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, dándote gracias, Padre, por el don de la vida que tú nos prestas. En esta hora, Señor, antes de solicitar de tu misericordia, te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la misión. Es por eso, Señor, que reconocemos nuestra falta, nos arrepentimos de ella y ahora solicitamos, Señor, que nos concedas el perdón que nos has prometido. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra nos los demanda, Señor. Rogándote, Señor, que todo aquel que en esta hora se postre delante de tu presencia, Señor, y esté suplicando a manera de ruego, a manera de clamor, por una petición, por alguna necesidad que tengan, Señor, por favor, Señor, escucha su voz, escucha su clamor, Señor, y conforme a la medida de su fe, Señor, pero sobre todo conforme a tu divina voluntad, Señor, tú les puedas traer una pronta respuesta a su necesidad. Te pedimos, Señor, que en esta hora del culto familiar tú nos hables a través de tu palabra, que todo lo que se exponga, Señor, esté fundamentado en un escrito que no sea el hombre que hable, Señor, sino que sea el hombre instrumento para tratar de comprender, Señor, lo que tú nos has dejado por instrucción, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos, pidiendo la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, guíanos y clamamos por una cobertura espiritual, Señor, para que nuestra mente esté clara, para que nuestra boca esté presta para hablar, Señor, y para que nuestros pensamientos se asemejen a tus pensamientos, Padre. Todo esto te lo pedimos humildemente, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, queridos hermanos. Se va a hablar en este día paternidad cristiana. Quisiéramos poner como base la palabra de Dios, que es lo que va en este día a ministrar nuestras vidas, pidiendo en este día, hermano, la dirección del Espíritu Santo, que sea Él el que dé el convencimiento a cada corazón de lo que Dios demanda en la familia, en el hogar. En el libro de Proverbios 1:8, la palabra de Dios nos ministra, hermanos, de esta forma. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermano, el Señor demanda la obediencia. Demanda que como padres seamos, hermanos, enseñados por Él, para que esa enseñanza nuestros hijos la tomen, hermanos. Recordemos que ellos aprenden de lo que ven en el hogar y son enseñados de lo que nosotros decimos. Por eso es importante, querido hermano, que sigamos el consejo divino del Señor.
Abre la palabra de Dios, lleva lápiz y papel. El Señor va a ministrar. Muchas veces, hermanos, entre menos palabras humanas se lleven el culto familiar, que sea Dios el que nos hable, que sea Él el que guíe tu matrimonio, y si estás pasando ese momento de tristeza, de dolor, el Señor da promesas y da gracia a aquel que se acerca a Él a través del culto familiar. Paternidad cristiana para padres cristianos, para hogares cristianos. Esta palabra, hermano, es dirigida para esa casa, para ese hogar. Abre la palabra de Dios. Dios quiere consolarte y Dios quiere bendecir tu familia, tu hogar. Por eso, lo que dice la palabra de Dios en Proverbios es importante, Amén. que estemos atentos a la voz de Dios. Amén. Así es, hermanos. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la paternidad cristiana, nosotros entendemos que la paternidad, hermanos, es una responsabilidad que Dios ha puesto al padre y a la madre dentro del matrimonio para la instrucción de sus hijos, para la instrucción en su hogar. Esta paternidad, hermano, no debe estar cargada para un lado. La paternidad no descansa únicamente sobre el padre o sobre la madre. La paternidad, hermanos, es una responsabilidad compartida y por lo tanto, tanto el padre como la madre deben de estar en comunión primeramente con Dios y luego entre cada uno de nosotros para poder guiar a nuestros hijos, para poder fundamentar nuestro hogar en principios cristianos. Por ello el tema es de paternidad cristiana. Sobre los padres, hermanos, descansa una gran responsabilidad de educar a los hijos. Ambos padres necesitan estar unidos en un mismo pensamiento, en una misma fe, en un mismo proceder, en unas mismas metas que lograr. Amén. En fin, o sea, esa unidad se debe de manifestar tanto con el padre como la madre. Es cierto, somos diferentes, pero por eso es de que estamos nosotros unidos, para que tanto el padre como la madre, el esposo como la esposa se puedan complementar en cuanto a la función que Dios nos ha delegado, y esa función, hermanos, empieza en el hogar. ¿A través de qué? De la educación de los hijos. Si nosotros educamos hijos correctos, hijos obedientes, hijos con principios, hijos con temor a Dios, tendremos, hermanos, una iglesia que se manifiesta el mismo principio, porque la iglesia está formada por familias. Amén. Pero también, hermanos, esta es una bendición para su propia vida, porque cuando ellos crezcan, hermanos, van a ser de bendición en su comunidad. Amén. Pero vamos a lo que nos dice la Biblia acerca de cómo nosotros debemos de guardar cierta unidad, primeramente con Dios y luego como matrimonio. Amén. Vamos a leer un texto que en el libro de Amós, en el capítulo 3, y el versículo número 3, donde la Escritura nos dice, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Dos personas, hermanos, caminan juntas cuando tienen los mismos propósitos. Así, al caminar juntos, no es de una manera ocasional, sino es un hábito. Cuando nosotros caminamos juntos, obedeciendo lo que Dios nos manda, nosotros estamos en unidad con Dios. Pero esa unidad se debe de manifestar también dentro de la casa. Entonces los dos, tanto el padre como la madre, vamos a hacer la fuerza. Por eso la Escritura dice, y es una pregunta que está haciendo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible, hermanos. Todos debemos de estar alineados y debemos de tener la meta para cumplir los propósitos que como matrimonio nos hemos fijado para la instrucción de los hijos. Amén. Por eso es importante que el padre y la madre siempre estén en comunicación, siempre tengan una relación, estarse comunicando todo lo que está sucediendo en la casa, apoyar tanto la decisión que hace el padre como la decisión que hace la madre. No nada más la tarea es de la madre, es la paternidad. Los dos tienen el mismo valor tanto para el hijo como la hija. Entonces, si no estamos de acuerdo, hermanos, no vamos a funcionar como matrimonio. Cuando una relación está dividida y no se comunican y no hay esa unidad, hermano, ¿cómo vamos a andar juntos cuando tú vas por un lado y él va por el otro?
Por eso es importante, hermanos, la relación, ante todo con Dios y la relación con uno. Así como Cristo es uno con el Padre, porque por esa unidad, así también el esposo con la esposa, debemos de estar unidos. Porque dice la palabra de Dios, ya no son dos, es uno, pensando con el pensar de Cristo Jesús. Así es. Entonces, hermanos, aquí la misma palabra de Dios nos va mostrando principios y sobre todo, hermanos, el Señor nunca nos va a dejar solos, sino que Él mismo nos va a ir marcando el camino que debemos de seguir. Es por ello que es importante, hermanos, ser instruidos por lo que la misma palabra de Dios nos está hablando. Ahora bien, si nosotros permanecemos en unidad, debemos de guardarla. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo número 5, la palabra de Dios nos dice, hablando el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí debemos de resaltar, hermanos, de que la Escritura nos está diciendo que debemos de permanecer en Dios. Y permanecer en Dios es seguir sus instrucciones, ser obedientes a lo que Él nos habla. Y luego nos da la promesa, y más bien la exhortación, porque dice que separados de Él nada podemos hacer. Las decisiones que tomamos en el hogar para ejercer una paternidad responsable deben de estar siempre basadas en un escrito está. Es cierto, el hombre hace su esfuerzo, la mujer hace su esfuerzo por velar por la prosperidad de la casa. Y ellos toman decisiones, hermanos, a lo mejor que uno cree, uno piensa. Pero no hay mejor decisión, hermanos, que podamos tener que aquella que está apoyada en los principios bíblicos. Porque lo que acabamos de leer es una verdad que debe de estar sembrada en nuestro corazón. Y para tomar decisiones, hermanos, debemos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, los padres deben de considerar el consejo bíblico, porque el fundamento de la educación debe de ser impartido en el hogar. No es la escuela, no es la sociedad, es la casa donde se deben de impartir esos principios fundamentales que van a permanecer si es de que se cuidan para toda la vida en este mundo. La palabra de Dios nos muestra el camino de cómo debemos de ejercer esa paternidad responsable. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 54 y el versículo número 13, por boca del profeta inspirado por el Espíritu Santo, la Escritura nos dice, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová y multiplicarán la paz de tus hijos. O sea, qué hermosa promesa, hermanos, que nos da la palabra de Dios aquí en Isaías 54, 13. Todos tus hijos. Y cuando dice, hermanos, todos tus hijos, se está refiriendo a todos los hijos sin tener en cuenta su edad. Se está refiriendo a nuestros hijos cuando son niños. Tal vez tengamos hijos jóvenes o tal vez tengamos hijos o hijas que ya se casaron y que ya formaron su hogar. Déjame decirte algo, hermanos, por lo que acabamos de leer, la Biblia nos responsabiliza para cuidar a nuestros hijos, para guiarlos, aun y cuando ellos ya hayan salido del hogar y hayan formado su propio hogar. Nuestra responsabilidad no termina cuando nuestros hijos salen de la casa. Nuestra responsabilidad, hermanos, termina cuando nosotros pasemos al descanso. Es decir, durante toda la vida nosotros tenemos esta responsabilidad sagrada porque la Escritura lo dice, y todos tus hijos serán enseñados. Nuestros hijos pequeños, nuestros hijos jóvenes o nuestros hijos ya aún casados. La edad, hermanos, no importa. Y es por ello que vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo a pesar de la edad de los hijos, ya en su madurez adulta, ellos deben de estar sometidos
al consejo, a la dirección, a la instrucción del padre y de la madre. Por ello el tema se llama paternidad cristiana. Vamos a ver un ejemplo aquí en Génesis capítulo 24 y el versículo 4. Aquí está hablando de Abraham, el patriarca, y está hablando acerca de uno de sus hijos, de Isaac. Cómo Isaac a cierta edad, hermanos, estaba sometido a la autoridad del padre. Pero vamos a leerlo. Génesis 24, capítulo 4, la escritura dice, sino que irás a mi tierra. Está hablando el profeta, el patriarca Abraham, le está hablando a Eliezer, a su siervo, y le está dando una instrucción donde dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, el punto que queremos aquí resaltar, hermanos, es la preocupación de Abraham por su hijo Isaac para que hiciera una buena elección para formar su propia familia. Es tan importante, hermanos, que cuando los hijos eligen tener un compañero, una compañera, es porque tú estás orando por ellos, aun cuando están pequeñitos. Pedir a Dios, Señor, pon la persona idónea. Oramos por sus matrimonios, por nuestros nietos, por esa familia. Y aquí vemos a Abraham, aun cuando Isaac era un hombre ya maduro, un hombre de 40 años, el padre se preocupa por esa unidad que iba a tener Isaac. Y vemos el sometimiento, vemos la obediencia de Isaac. No, hermano, no rechazó el consejo del padre. Y eso quiere decir que ese pequeño, ese niño Isaac, estuvo sometido a la orden del Señor, a la voluntad del padre. Y el padre deseaba que Isaac hiciera un compromiso, un voto matrimonial en el orden divino, con la persona idónea. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios dice, no os unáis a yugo desigual. Y Abraham, hermano, al ver a su hijo sin compañera, sin esa pareja idónea, él quiso buscar entre las hijas de Dios la pareja idónea para su hijo. Y ahí vemos la bendición, hermanos, de ese padre preocupado por el bienestar de su hijo. Obediencia, hijos, porque el consejo del padre basado en la palabra de Dios te va a traer bendición. Así es. Entonces, hermanos, no debemos de argumentar que eran costumbres de ese tiempo en que los padres escogían esposas para los hijos. Recordemos que la palabra de Dios no es de costumbres, la palabra de Dios no es temporal, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, todo lo que leemos, todas estas ilustraciones, hermanos, tienen un cumplimiento simbólico y profético que nos dejan a nosotros una instrucción. Y aquí estamos resaltando la obediencia de Isaac a su padre, pero también estamos destacando la responsabilidad de Abraham a su hijo, aun y cuando él tenía 40 años de edad. Y eso lo vamos a leer aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 25 y el versículo número 20, donde la escritura dice, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es de que Abraham se preocupó para que Isaac formara un hogar con personas de su misma fe. Por eso la Biblia no se equivoca, la Biblia nos dice, no os unáis a yugo desigual. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo la preocupación del padre era para ver que su hijo formara un hogar dentro de los principios religiosos de su misma fe. Y esa es la preocupación que nosotros como padres debemos de asumir. Entonces, hermanos, la Biblia no se equivoca. Pero vamos a ver un caso contrario. Un caso contrario donde el hijo hace su voluntad y donde no escucha la voz del padre y por lo tanto no escucha la voz de Dios. Vamos a ver el caso de Esaú, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo número 26 y el versículo número 34 y 35. Aquí nos está hablando de Esaú, donde la escritura dice,
Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces la escritura, hermanos, aquí claramente nos está diciendo cómo Esaú no obedeció la instrucción del padre. Dice que tomó por mujer a Judith. Poco tiempo después tuvo otro matrimonio, que la Biblia nos menciona su nombre como Besamat. Entonces aquí nos está hablando de cómo el hombre, en este caso Esaú, toma sus propias decisiones y se aleja del consejo del padre. Pero la Biblia nos dice, terminando este versículo, dice, pero fueron amargura de espíritu. ¿Para quién? Para Isaac y para Rebeca, es decir, para sus padres. Y no nada más a sus padres, sino a su familia. ¿Y por qué dice, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca? Porque estas mujeres no eran idólatras. Estas mujeres tenían un pensamiento perverso y malo. Estas mujeres no estaban sometidas al temor de Dios. Estas mujeres tenían una falta de espiritualidad. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando nuestros hijos o nuestras hijas se unen con personas que no son de nuestra misma fe, podemos caer en este mismo error. Son personas que no se van a adaptar a la fe de los padres ni a la fe del esposo o de la esposa, sino que van a conservar una espiritualidad baja, tal vez idolátrica, van a tener pensamientos perversos o pensamientos malos. Y aquí vemos, hermanos, cómo muchos de nuestros hijos, por la influencia del esposo o de la esposa, se separan de la familia. Entonces estos ejemplos bíblicos nos muestran una realidad. Por eso mencionábamos hace un momento que todo lo que está escrito como ejemplo, lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todo lo que está escrito como ejemplo para aquellos que hemos de alcanzar los fines del tiempo. Entonces hagamos caso a lo que la instrucción bíblica nos está diciendo y meditemos la comparación bíblica que Dios nos hace entre un hijo sometido y uno que no se somete. Amén. Vemos dos casos, hermanos, uno de bendición y otro trae amargura para los padres. Porque cuando vemos que esa familia, ese hogar de tu hijo es un desastre, es una derrota, trae dolor para uno como padres. ¿Y por qué? Porque uno dejó que el hijo escogiera, que el hijo eligiera. Joven, a ti joven, señorita, a ti joven, varón, estás por escoger una compañera para elegir a tu esposa, para elegir un hogar. Fíjate en el matrimonio qué cualidades tiene. Es temerosa de Dios, busca el consejo divino, es una mujer sometida, es una mujer con valores, es un hombre que te trata con delicadeza, que es respetuoso con tus padres, que es respetuoso en la palabra de Dios. Deseas unirte a un yugo de bendición, que toda tu vida sea de amor, de bendición, de unidad. Vamos a tener luchas, tribulaciones, pero en medio de nosotros está el Consolador. Elijamos, hermano, y oye el consejo que ese padre, esa madre, siguiendo el consejo divino te dan. Es en el amor de Dios. Piensas muchas veces, yo lo voy a cambiar. Ella va a cambiar. Nadie cambia a nadie, hermanos. El sentir que tú tengas de fe es porque ella está sometida y tiene la fe que tú tienes. Pero si eso no es así, tú no vas a cambiar a nadie. Muchas veces dicen, yo la voy a cambiar. No, querido hermano. Pidamos a Dios que Dios guíe ese matrimonio. Si estás pensando en formar una familia, escucha, señorita, joven, el consejo que te da tu padre o te da tu madre. Pero no cometas un error que va a ser para toda la vida y vamos a traer amargura tanto en la familia tuya como en nosotros como padres. Y eso es lo que pasó con Esaú. Así es. Entonces, hermanos, qué importante es tener un noviazgo antes de comprometerse para el matrimonio.
tanto el joven como la jovencita, ellos deben de considerar, hermanos, con quién van a unir su vida. Todo lo que ellos vivan durante el noviazgo se va a reflejar en el matrimonio. Si en el noviazgo hay peleas, si en el noviazgo hay falta de atención, si en el noviazgo hay un interés por cualquier circunstancia, si en el noviazgo no se manifiesta la misma fe, en el matrimonio, hermanos, se van a reflejar esto en problemas, en divisiones y en separaciones. Por eso es importante, hermanos, apegarnos a escuchar la voz de Dios y seguir estas instrucciones. Hemos visto 2 ejemplos bíblicos. Sin embargo, hermanos, los padres cristianos, temerosos de Dios, debemos de ser un lazo de unión en la familia. Por eso el tema que estamos considerando es la paternidad cristiana, porque nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. El padre, la madre, son los que reúnen a los hijos en torno a un altar familiar en el hogar y los instruyen conforme a la palabra de Dios. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 6 y el versículo 45, la Escritura nos exhorta a obedecer lo que está escrito. San Juan capítulo 6, versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene de mí. Este es el llamado que Jesús nos hace a la familia, al hogar, a los padres, a los hijos. Venid a mí. ¿Cómo vamos a ir a Cristo? Buscándolo a través de su registro bíblico. Aquí en esta santa palabra de Dios, hermanos, desde el principio hasta el fin, está el plan de la salvación que Dios nos ministra para que todos tengamos el propósito de la salvación eterna. Pero estamos viendo, hermanos, cómo la misma palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y el versículo 6, nos hace un llamado para permanecer en Él y conocerlo a través de su santa palabra y sobre todo de obedecerlo. La palabra de Dios dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Aquí está hablando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, como Jehová Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. O sea, qué promesa nos da el Señor, hermanos. Pero aquí vamos a notar lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo. Nos dice, y guardar los preceptos, los mandamientos, los estatutos y ponerlos por obra. Es decir, hermanos, no solamente es conocer la Biblia, cuando nosotros estemos ministrando en cualquier lugar, pero ahorita nos enfocamos a la familia, la santa palabra de Dios la debemos de predicar por ejemplo y por precepto. Es decir, todo lo que yo ministre lo debo de vivir. Porque si yo ministro algo que no vivo, entonces es falsedad. Y los primeros que se dan cuenta son nuestros hijos, porque ellos habitan con nosotros todos los días. Ellos conocen nuestro carácter, ellos conocen nuestras debilidades, ellos conocen nuestras metas, nuestros gozos, nuestras tristezas. Entonces, ¿cómo vamos a corregir a los hijos, hermanos, cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a instruir a nuestros hijos y decirles que se acerquen a Dios cuando nosotros no lo hacemos? Por eso, la Escritura nos dice que debemos de guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Es decir, dar testimonio de lo que creemos y hablamos hacia los demás. Es decir, es de vivir de lo que se predica. Entonces, qué importancia está el testimonio de los padres ante los hijos.
Es importante, hermanos, que cada día, si hay debilidades, defectos de carácter, pedir al Señor la ayuda divina. Muchas veces, hermanos, lo que hablamos, muchas veces cómo nos comportamos, somos expuestos, hermanos, ante nuestros hijos, aún hasta los vecinos, hermanos, porque quien te conoce más es aquel hermano que por el que vives con tu casa y también con el vecino, hermano. Pedir a Dios que Dios dirija, hermano, y que Dios guíe, y que nuestras palabras sean palabras llenas de gracia, de bendición, y guardemos toda palabra ociosa y perversa. Pedir a Dios que Dios dirija, guíe, que nuestro testimonio y que esa palabra que sale y testificamos, la pongamos por obra, hermanos, y vivamos, si estamos orando, si estamos llevando, hermano, el culto familiar, vivamos una vida en oración, una vida, como dice la palabra de Dios, vive esa vida conforme a la voluntad de Dios, para que nuestros hijos sean impregnados de ese amor y de esa misericordia. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, nos sigue ministrando. Segundo, siguiendo este relato aquí en Deuteronomio 4, vamos a considerar ahora el versículo 9, cómo la Escritura nos sigue ministrando de cómo debemos de guardar la ley de Dios y cómo la debemos de poner por obra. Aquí en Deuteronomio 4 y el versículo 9 la Escritura dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. O sea, la palabra es clara, hermanos, y nos dice que debemos de guardarnos y de guardar los preceptos que Dios nos ha dado. Porque a través, hermanos, de la obediencia a la palabra de Dios, nosotros hemos visto cambios en nuestra vida. Por eso la Escritura dice, y no te olvides de las cosas que tus ojos no han visto, ni se aparten de tu corazón. Dios ha hecho milagros en nuestra vida, hermanos. Dios nos ha transformado por vivir una vida cristiana. La paternidad que nosotros debemos de ejercer, hermanos, es por obra, es por ejemplo y es por precepto. Pero estamos hablando de las obras de la fe. Entonces, hermanos, cómo la palabra de Dios nos invita a ejercer una constante vigilancia con la diligencia, es decir, con el cuidado para enseñar a nuestros hijos e instruirlos en los caminos del Señor, porque este es un mandato de Dios, dirigir a los padres para instruir a los hijos en obediencia a la voluntad divina. Pero debemos, hermanos, de velar por la educación, por la instrucción que se le da a los hijos, que Dios nos ha dado a nosotros como herencia. Amén. O sea, nuestros hijos, hermanos, son una responsabilidad que nosotros tenemos que presentar delante de Dios y debemos de dar cuenta por cada uno de ellos, porque la palabra de Dios dice que son herencia de Jehová. Y vamos a verlo aquí en el Salmo 127 y el versículo número 3, donde la Escritura lo dice, herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre de la madre. Cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, amén, hermanos, aquí la Escritura nos está diciendo que los rasgos morales que el Señor nos ha dado a nosotros como padres, debemos de cultivarlos a los hijos. Por eso es importante, hermanos, que lo que nosotros hablemos como padres para instruir a nuestros hijos sea un ejemplo bíblico que se vivan por obra para que ellos puedan comprender y entender que quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Amén. Por ello Dios nos ha puesto como centinelas del hogar. Amén. Vamos a ver otra ilustración bíblica, hermanos, cómo la misma palabra de Dios menciona a los padres bajo la responsabilidad en la paternidad cristiana que nos ha dado. Y el profeta nos pone la ilustración como centinelas en el hogar. Vamos aquí al libro de Isaías, en el capítulo número 21, Isaías 21, y vamos a considerar el versículo número 6.
Isaías 21:6, la escritura dice, porque el Señor me dijo así, hablando el profeta, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Para escuchar la voz de Dios debemos de estar en plena comunión con Él. Nosotros oramos y le pedimos y Él nos responde por su palabra. O sea que esta instrucción, hermanos, es para los padres. Amén. Dice, ven y pon centinela que haga saber lo que vea. Los padres somos responsables, hermanos, de instruir a nuestros hijos por lo que hemos vivido, pero sobre todo por lo que hemos sido ministrados por la palabra de Dios. Amén. Nosotros debemos de velar pensando en el futuro de nuestros hijos. Tal vez ellos estén pequeños y no comprendan, pero la instrucción, las bases cristianas que se les enseñen en el hogar van a ser de bendición para su vida futura. Amén. Por eso es de que la Escritura nos menciona a nosotros como centinelas del hogar. Amén. El Señor siempre desea que ese hogar esté protegido y que ese centinela que está vigilando ese hogar, dirigido por el Espíritu Santo, seas tu padre, seas tu madre. La paternidad cristiana es importante, hermano, para la salvación de cada uno de nosotros. Aquí el Señor abarca los hijos de tus hijos y hablan de los nietos, de los pequeñitos. Aun cuando los hijos, por cualquier circunstancia, están trabajando y muchas veces dejan esos pequeñitos en cuidado para los abuelos, ¿cuántos abuelitos dedican ese tiempo de instruirlos en el camino de Dios? ¿Cuántos ellos hacen el trabajo de llevarlos a la escuela, de estarlos llevando a la iglesia? Y muchos de ellos, cuando ese hogar está dividido, esos abuelos son los que están instruyendo a esos niños en el camino de Dios. Y no se los impidáis, hermanos, no les prohíban que vayan los niños a la iglesia con la abuelita y el abuelito. Hay muchas abuelitas que piden oración porque sus niños no los dejan que los lleven a la iglesia. El Señor habla de los hijos de tus hijos, hablan de los nietecitos, de cuidar, hermanos, su vocabulario, cuidarlos desde pequeñitos, instruirlos, hermano, en el orden de Dios, instruir ese niño. Y que nunca descuidemos, hermano, herencia del Señor son los hijos. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Aun cuando nuestros hijos ya son grandes, son casados, ¿cuántos llegan a pedirnos consejos? ¿Cuántos vienen a desahogar su impotencia, su dolor? Y vienen buscando ese padre, esa madre, que tienen el conocimiento de la palabra de Dios y saben que ese consejo les va a bendecir. Muchas veces dicen, gracias mamá, gracias papá, porque oraste, porque cubriste mi trabajo, por esa oración, por ese consejo que me diste y me fue bien. Y eso tú le tienes que decir, eso lo hace Dios por ti porque te ama. Acércate más a Él, porque separado de Él no podemos hacer nada, hermanos. No nos engañemos. Tu trabajo, tus fuerzas no es tuyo. Todo es porque Dios te está dando la salud y te está dando el vigor. Nada es de nosotros, todo es de Dios. Por eso el hogar, la familia, nuestros nietos, tienen, hermanos, que ser guiados en la voluntad de Dios. Así es. Entonces, hermanos, siguiendo con la Escritura, como la misma palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos va abriendo nuestros ojos espirituales, pero sobre todo, hermanos, va poniendo ese deseo en nuestro corazón por hacer algunos cambios en nuestra vida. Y ese es el propósito del culto familiar, de ser instruidos por lo que la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, para ser obedientes y estar atentos de la voz de Dios. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 21, estamos hablando de cómo el Señor nos exhorta a ser centinelas, es decir, de ser guardas de los padres hacia los hijos. En el versículo número 7 de Isaías 21, la Escritura dice, el centinela dice, y vi hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. La Escritura nos dice que el centinela, o sea, los padres, ven el peligro del enemigo que acecha al hogar, a los hijos, ¿para qué? Para destruirlos.
Aquí pone un ejemplo de los jinetes que venían de dos en dos y sigue dando instrucciones. Pero estos son los peligros, porque ellos venían a atacar, ellos venían a destruir. En nuestro hogar, hermanos, vemos nosotros como padres peligros que acechan a nuestros hijos. ¿Cuáles peligros? ¿Con quién se juntan sus hijos? ¿Con personas que no son creyentes? Están expuestos, hermanos, a sus ideas liberales, a sus ideas maliciosas. Fíjese usted con quién hablan sus hijos, con quién se comunican sus hijos. Este, hermano, es un principio para los padres, para ejercer una responsabilidad, una paternidad cristiana, hermanos. Debemos de ser un centinela y debemos de estar apercibidos del peligro que acecha nuestro hogar. Saliendo de la casa, hermanos, nuestros hijos están expuestos al ambiente del mundo. Y yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el ambiente del mundo? Violencia, iras, contiendas, rumores, chismes, y podríamos seguir. Ese es el ambiente al que están expuestos. ¿Y ellos cómo van a estar protegidos? A través del hogar, a través de la paternidad responsable de los padres, a través de ejercer un culto familiar, a través de orar por ellos, a través de ministrarles a través de su palabra. Por eso la Escritura dice, y vi a personas que se acercaban, que acechaban para destruir. Y el versículo 8 todavía nos amplía más este concepto. Y gritó, ¿quién? El centinela. Dice, como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Fíjense cómo la palabra de Dios nos invita, nos exhorta para estar velando, hermanos, por el crecimiento, por la protección hacia nuestros hijos. Dice, continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Nosotros no debemos de descuidar, hermanos, ni por un minuto la vida de nuestros hijos. Es cierto, es imposible que estemos con ellos porque tenemos nuestras actividades y ellos también tienen sus actividades. Pero a través de la instrucción del hogar, hermanos, a través de sembrarles buenos preceptos, ellos están cubiertos por usted. Si usted a un hijo, una hija, les enseña a ser piadosos, a que siempre se apoyen ellos en el consejo divino, a que cualquier decisión o cualquier cosa que ellos vayan a hacer, primeramente se encomienden a Dios, ellos están guardados. Están guardados por usted porque usted les sembró esos principios a sus hijos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta. Aquí en el libro de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo número 10, el apóstol Pablo también le da un mensaje a la iglesia, nos da un mensaje a nosotros. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Tiene usted hijos, hijas, que están careciendo de fe? ¿Que les cuesta a usted trabajo por su mismo temperamento, que se resisten a las cosas de Dios? La palabra de Dios, hermano, nos dice cómo persuadirlos, pero no es usted, es el Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos hacer es seguir el consejo bíblico, orando de noche y de día con gran insistencia. Esa es la responsabilidad de una paternidad en el hogar. Tanto el hombre como la mujer, hermanos, debemos de estar obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, la oración, hermanos, la oración es el aliento del alma. La oración es la comunión entre Dios y nosotros. En la oración, hermanos, nosotros podemos descargar todos nuestros pesares, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos y someterlos ante la presencia de Dios para que Él en su voluntad y en su tiempo y en su hora nos dé una pronta respuesta. Pero esta oración de protección, hermanos, es de todos los días y la Escritura dice que es de noche y de día, como el centinela lo hace en su guarda, velando de noche y de día.
Entonces la oración, hermanos, qué importancia en nuestra vida es de vivir una vida piadosa e inculcarla a nuestros hijos. Amén. Es importante, hermanos, el culto familiar, porque ahí, hermanos, se establecen bases para vida eterna, donde nuestros hijos, hermanos, estarán instruidos, aun cuando salgan del hogar, cuando formen sus matrimonios, también llevarán, hermano, ese altar espiritual de adoración a su hogar, a su casa. Por eso es importante ser centinelas, hermano. La carga, hermano, no nada más es de uno, la carga es de los dos. El trabajo, hermanos, es de dos. Hay muchos matrimonios que tienen 2, 3 trabajos. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. Más puedo, más tengo, más quiero. Un carro nuevo, una casa mejor, un terreno más. Pero nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Nuestros hijos están con la babysitter? ¿Nuestros hijos están en manos extrañas? ¿Qué están recibiendo esos niños? Esos pequeñitos. Instruir al niño en el camino de Dios es bíblico. Los hijos, hermanos, Dios nos lo da como regalo. Es herencia del Señor. Tus hijos, los nietos. La preocupación, hermanos, en qué yugo sus hijos se van a unir. ¿Cuál es la decisión que van a tomar? En este país, hermano, hay mucha libertad. Hay muchas decisiones que las dejamos tomar a los niños. Oímos niñitos pequeños decidiendo qué me pongo, cómo voy a la escuela, que tome su decisión. Chiquitos de 5 años, de 6 años, en preschool, que tome la decisión el niño. Que él elija su ropa, elija el peinado, elija lo que va a comer. Que él decida. No, hermana, tienes que estar guiando a ese pequeñito. No cortándole la sala, sino decirle lo que le conviene y lo que le va a bendecir. Pero el niño, hermano, tiene que tomar decisiones cuando su mente está bien formada y establecida en un orden de Dios. Pequeñitos, hermano, necesitan tu consejo, tu dirección. Haces mucho por tener mejores cosas. Los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, tener más cuidado en tus hijos, en tu familia. ¿De qué sirve, hermano, tener todo? Crecen tus hijos, se unen a un yugo desigual, al rato viene una amargura y un sufrimiento para todos, para la familia. Y los que más sufrimos son los padres, por ver que tus hijos no son felices y que tus hijos están viviendo una vida no agradable para Dios. Y eso es, hermano, responsabilidad de la paternidad cristiana, de lo que se está llevando en este día. Qué bendición cuando nuestros hijos llegan con sus familias, sus matrimonios, cuando llegan a casa a reunirse, porque la madre es la que muchas veces hace el llamado. Vengan a la casa, vamos a tener un convivio, vamos a reunirnos y ver a nuestros nietecitos, ver sus matrimonios, ver la comunión que tienen ellos, nos bendicen, hermano. Pero cuando una casa está dividida es porque los centinelas, hermano, dejaron de guardar ese lugar para cuidar el acecho del enemigo. Por eso es importante, hermanos, ser centinelas, aun cuando están casados, estar el consejo del padre y de la madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y el consejo de tu madre. Lo dice Proverbios 1:8. Por eso pusimos la base de que estemos oyendo la voz de Dios a través del culto familiar. Entonces, hermanos, todo aquel que ha recibido la luz de la verdad debe ser un centinela sobre la atalaya, sobre la torre, sobre el fundamento, sobre la escritura. Y ya para terminar, hermanos, vamos a leer un último pasaje aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, el versículo número 7, donde la escritura dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra de Dios respalda la autoridad del hombre siempre y cuando estemos hablando con un escrito está. Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, es decir, aquel que no se quiere comprometer con Dios o aquel que ha apostatado de la fe, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo demandaré de ti. El Señor va a demandar, hermanos, por la educación, por el cuidado que se tenga a los hijos. Si los hijos se pierden, hermanos, es responsabilidad del padre. Sin en cambio, si usted habla y ellos no entienden, vamos a leer lo que dice la Escritura. Y si tú avisares, en versículo 9, al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. La palabra de Dios, hermanos, da autoridad al Padre para ejercer una paternidad responsable. Nosotros debemos de ministrar con la palabra de Dios y hacerles ver que el camino que ellos están tomando es un camino incorrecto. Es por ello que cuando los hijos se apartan de la fe, apostatan de la fe, nosotros tenemos la obligación, porque la Escritura lo dice, de ir y buscarlos. Nosotros nos libramos, hermanos, de la falta en que ellos estén cometiendo o del juicio que ellos alcancen, porque hemos hablado. Y si él no entiende, la palabra de Dios dice que de nosotros el Señor ya no va a demandar nada, porque nosotros ya hablamos y el juicio va a venir sobre él, porque la palabra de Dios nos dice que todos vamos a ser juzgados independientemente. Entonces, hermanos, vamos a terminar con el culto familiar, pero antes vamos a hacer una oración de consagración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has hablado a través de tu santo registro. Por favor, te pedimos que todo lo que nos has ministrado caiga en el corazón de aquel que esté necesitado. Amén. Por favor, Señor, pon en el corazón y en la mente de los padres para que ejerzan una paternidad responsable cristiana, basados en tus mandamientos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer la obra en cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tengamos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento, queridos hermanos, y que Dios bendiga abundantemente tu hogar y tu familia. Bendiciones. Amén.